Hola amigos, mi nombre es Rafael Núñez y quiero compartir con vosotros un tema que en estos momentos está afectando de una manera trascendental a toda la humanidad en todo el globo terráqueo, como es la muerte. Con la situación del coronavirus o COVID-19, se están dando casos en todo el mundo donde se está no solamente preocupando, sino ocupando en cuanto a que se está intentando erradicar o controlar esta situación de pandemia que está haciendo que en muchos lugares pues no solamente haya una enfermedad grave que no tenemos control de ella, sino que además pues está provocando muertes en muchas personas, a muchas familias, y que muchas veces no somos conscientes en general del dolor tan trágico que esto produce. Y ante esta situación, muchas personas se están preguntando, bien, ¿qué es la muerte? Algo que nosotros sabemos que es una situación trascendental, vital, en el sentido de que está adherida a nuestra vida, pero que muchas veces no somos conscientes o no queremos reconocer ni queremos replantearnos. Bien, hoy quiero hablaros sobre la muerte. Lo primero, que sabemos que la definición de la muerte para cualquier persona diría que es el fin de un ciclo vital, sea en los vegetales, animales o seres humanos, ¿verdad? La muerte representa el último eslabón del ciclo de la vida y por lo tanto presupone y supone el cese de cualquier ser vivo que pasa en ese estado a una situación, diríamos ya, de final, un aniquilamiento, una situación donde ya no hay absolutamente nada. Por ejemplo, en las plantas vemos cómo tienen su ciclo vital y cuando acaba este, pues ya vuelven otra vez a restablecerse ese ciclo, pero vamos a decir que los frutos, todo aquello que se ha dado, eso ya ha concluido. En los animales pasa exactamente igual. Los animales tienen su ciclo vital donde nacen, se reproducen, pero después mueren y es verdad que le van a seguir unas nuevas generaciones, pero esas ya han quedado eliminadas. En los seres humanos ocurre algo muy diferente. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de cualquier ser, de cualquier planta, de todo aquello que nos rodea, vemos que el ser humano tiene una impronta diferencial en todos los aspectos. ¿Qué quiero decir? El ser humano es el único, vamos a decir, ser creado que busca o percibe que después de la muerte hay una trascendencia. Y aquí es donde cambia todo. Nosotros, cuando he hablado de esta pandemia que estamos viviendo y hay dolor por la pérdida de seres queridos, todo esto está compungiendo a la humanidad de tal manera que se busca a través de los científicos que busquen un antídoto para poder controlarla, para poder aniquilar esa situación de pérdida, de muerte. Por lo tanto, no vemos lo mismo en los animales. Los animales mueren y si hay una situación de catástrofe, pues ellos no buscan como, vamos a decir, un antídoto que pueda seguirles dándole esa vida. Más bien son los hombres los que intentamos pues salvar a esas especies. Por lo tanto, vemos que en el ser humano hay lo que llamamos la conciencia, lo que llamamos espíritu, que todo esto nos da una situación de sentimiento que nos eleva por encima de lo meramente material, de lo humano, de lo, digamos, de esta existencia terrenal, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, nos habla claramente de que Dios hizo con propósito todo lo que nos rodea. Y, por ejemplo, hizo los animales, hizo los vegetales, hizo todo con ese orden, con esa, vamos a decir, leyes que operan de una manera natural en ellos y que se van renovando, que es su ciclo natural, sin ningún inconveniente. A diferencia, los hombres, dice el Creador que cuando sopló en ellos ese aliento de vida, transfirió de su vida
de esa vida eterna, esencial en la deidad, le transfirió al hombre ese, ese sentir, ese ser que produce vida y además vida eterna. Por lo tanto, el hombre, a diferencia, como digo, del resto de la creación, posee esa vida eterna, esa vida que transfiere aquí a lo meramente terrenal. Así que, ¿qué es lo que ocurre entonces con los seres? Que nos podríamos preguntar, si tenemos esa vida eterna, ¿por qué entonces nosotros también sufrimos la muerte como el resto de animales, como todo lo que vemos creado? Porque nos habla la Escritura que cuando fuimos creados con un propósito. Igual que los animales, igual que la vegetación tenía un propósito, los seres humanos, los hombres, las mujeres, tienen un propósito también. ¿Cuál es? El de servir a su Creador. Servir quiere decir que Dios, cuando hizo la creación, lo puso como corona, como administrador de esta creación. Por lo tanto, era el que tenía el privilegio, pero también la obligación, de servir a su Creador, a su Dios, dándole la gloria, la honra que Él merece por haber confiado y puesto en nuestras manos todo lo que Él creó. Ahora, ¿qué ocurrió? Dios nos hizo en libertad, nos hizo con ese propósito, pero nos dio la posibilidad de que le sirviésemos conforme a lo que nosotros nos había otorgado. En semejanza nos hizo a sí mismo, a la deidad. Quiere decir, nosotros tenemos en nuestra esencia atributos que son solamente, que le confieren en esencia a la deidad. Por ejemplo, el amor, la misericordia, la justicia. Todo lo que tiene que ver con la deidad, nosotros también lo poseemos. Y eso además lo percibimos y lo notamos en toda nuestra forma de existir. ¿Qué ocurre? Que luego vemos que hay unas leyes en nosotros mismos que nos identifican todo lo contrario. Tenemos odio, somos capaces de hacer mal, mentimos, engañamos, robamos, hacemos tantas cosas que difieren y se confrontan a este principio que Dios, como digo, nos otorgó al principio. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Habla la Escritura de que por parte nuestra esa libertad no fuimos capaces de administrarla correctamente y desobedecimos. Y esa desobediencia trajo como consecuencia la maldición de parte de nuestro Creador. Quiere decir, nos maldijo de manera que nos expulsó de su lado, de su presencia. Y Él, espiritualmente, se ha alejado de nosotros. Eso es lo que se llama la muerte. El Señor se lo había dicho a Adán y Eva. Si desobedecían, morirían. Habría esa separación de parte de su Creador con su criatura. A partir de aquí ocurre que nosotros vamos apartándonos de nuestro Creador y vamos configurando una esencia, como digo, de enemistad contra nuestro Creador, que se plasma en todos estos aspectos que vemos que hay esa ley que actúa en nosotros. Ese odio, esa maldad, todo lo que el hombre luego realizamos en la vida. Por lo tanto, vemos que la muerte es la separación con nuestro Creador y por lo tanto quiere decir que nuestras vidas son un fallo, el pecado significa, la palabra pecado significa fallar, errar el blanco. Quiere decir que nuestras vidas, todas las vidas que vinieron a partir de Adán y Eva, menos la del Señor Jesucristo, que es siendo Dios, siendo el mismo Dios, se hizo hombre, todas las demás han errado el blanco con el propósito para el que fueron hechas, para servir y darle la gloria a su Creador. ¿Y por qué hemos errado? Porque traemos esa configuración de Adán caído, de ese Adán pecador. Por lo tanto, todos los hombres hemos pecado y todos hemos fallado a nuestro Creador. Y todos estamos destituidos de esa gloria inicial que Dios nos dio. No podemos acercarnos por nosotros mismos, ni tenemos capacidad para poder presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo puedo entrar en tu presencia. Ninguno. Estamos todos apartados. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Dios, que nos ama, porque cuando nos hizo con propósito, Él estableció, cuando Adán y Eva pecaron, Él estableció esa maldición entre Dios y los hombres. Pero también dio una promesa. Y es que de la simiente de la mujer, de la misma creación, vendría aquel que otorgaría otra vez
la restauración para poder acercarnos de nuevo a la deidad. Así que en la promesa de Dios estaba implícito que un día vendría el Señor Jesucristo, la segunda persona de la deidad, el que hizo los cielos y la tierra, aquel que es glorioso sobre todas las cosas, se anonadaría, se haría hombre, quiere decir, dejaría su gloria, velaría su gloria, haría que los hombres pudiesen verle a él a través de un cuerpo humano. Y hace 2000 años Jesucristo bajó a esta tierra. Nació tal como había dicho, de una mujer. Y él creció. Y su vida, a diferencia del resto de las vidas, era una vida perfecta, gloriosa, santa, sin pecado ninguno. Y él nos trajo o nos acercó qué era el reino de Dios, de tal manera que Juan el Bautista, el precursor, él lo que dijo es que nos arrepintiésemos porque el reino de los cielos se había acercado y que nos preparásemos. ¿Para qué? Para recibirle. Él vino a lo suyo vino, dice la Escritura, a su pueblo, allí donde estaba determinado que nacería. Pero los suyos no le recibieron. Pero dice la Escritura, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿esto cómo se hace? Si estamos en esa situación de muertos en delitos y en pecados, ¿cómo podemos recobrar esa gloria, esa situación que Dios quiso desde el principio? Bien, pues Dios dice que Él puso a su Hijo en sustitución por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nadie de los hombres pueden pagar de ninguna manera, ni con sus propias vidas, el precio que demanda la justicia y la santidad divina. De tal manera que por nosotros mismos nadie puede pasar de la muerte a la vida. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Siendo el mismo Dios, sin, como digo, tan glorioso, pero además el verdadero hombre sin pecado, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. Él murió por todos nosotros. Y en esa condición de hombre perfecto y dando su vida, Él pagó el precio que la santidad y la justicia divina demandaban al hombre. Y Él representó a la humanidad. En su cuerpo humano, perfecto, Él nos representó a todos. Cuando Él dio su vida, la pongo, Él lo dijo claramente, nadie se la podía quitar, siendo el Dios todopoderoso y glorioso, sino que Él la daba de sí mismo. Al tercer día resucitó. ¿Qué quiere decir? Que el Padre quedó satisfecho de la ofrenda que el Hijo había dado en su vida por el pecado de la humanidad. Y entonces, al resucitar sobre la muerte, la venció. ¿Y qué quiere decir? Que ahora todas las personas que reconocen su culpabilidad, su pecado, se arrepienten de él y se acercan a la gracia divina, a la cruz del Calvario, al sustituto. Dios dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Por lo tanto, cuando el Señor Jesucristo nos ofrece esa santidad, ese reconocimiento de que podemos ser arropados y amparados por su sangre, nosotros, si lo aceptamos a través de la fe, dirá Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas que aceptan su culpabilidad, que reconocen lo que somos, que solamente tenemos que verlo, y que ponen confianza en la obra que Dios ha determinado en su Hijo Jesucristo, Él le otorga el perdón de pecados. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una persona ha recibido ese perdón de pecados? Que pasa de muerte a vida, que pasa de las tinieblas a la luz, que ha pasado ya de tener determinada una condenación eterna, lo que llamamos el infierno, pasa a tener un estado de gloria eterna al lado del Señor Jesucristo, viviendo la vida verdadera para siempre. Esta es una situación que no se trata de ser religioso o ser una persona especial, sino de confianza en la obra que Dios ha realizado a favor tuya y a favor mía. Que el Señor te bendiga.